todavía en lo que hace unos años eran las instalaciones de posgrado. Pero pues es otro paisaje, desolado. Bueno, incluso aquí en el salón en donde se daban clases, los del primer mes, o digamos los del primer semestre. Pero vamos a empezar, ¿no? El día de ayer lo que vimos fueron cómo hay diferentes respuestas ante lo que era desde una posición de los centros donde se realizó la teoría, ante lo que era la explicación de los otros, que en un principio se empezó entre lo que era lo civilizado para explicarse los otros que en su momento eran los primitivos. Desde ahí vimos que había diferentes corrientes, pensamos cómo se acuñó digamos, se inició formalmente la antropología con el concepto del complejo total de Taylor, y posteriormente vimos como ante estas respuestas de Taylor, que todavía con una tinte o con una línea evolucionista, ¿no? Pues se presentan las propuestas teóricas de Franz Boas, basadas fundamentalmente en el relativismo cultural y el difusionismo. Desde ahí la importancia, digamos, de las gentes que fueron seguidores de esta corriente, ¿no? Y de gentes de gran envergadura, como fue la Escuela de Cultura y Personalidad, ¿no? Fundamentalmente con Margaret Mead y Ruth Benedict, ¿no? Y posteriormente, o contemporáneamente, Kroeber con el concepto de lo superorgánico, ¿no? De ahí, digamos, partimos para ver la escuela británica, basándonos fundamentalmente en Malinowski y su propuesta de funcionalismo, que planteaba cómo a partir de sistemas cerrados las sociedades correspondían, sus instituciones se basaban en dar cuenta o cubrir las necesidades, ¿no? Básicas de las sociedades en esta cuestión de las instituciones. Posteriormente ya vimos la escuela francesa, partimos de las propuestas teóricas en aras de un positivismo de Emile Durkheim, ¿no? En donde planteamos a partir de dos obras fundamentales, tomando en cuenta las siguientes, pero de la división del trabajo social y las reglas del método científico. De ahí, en una especie de estar entre las dos corrientes de la británica y la francesa, Marcel Mauss, ¿no? Y con el concepto del potlatch, el sistema de prestaciones totales, ¿no? Y cómo plantea cómo el Kula de que había planteado Malinowski a partir de los estudios de la Trobriand, ¿no? Establecía el Kula como el gran potlatch. Posteriormente de ahí terminamos la sesión de ayer con Lévi-Strauss, con el estructuralismo, ¿no? Tomamos también a Ratrivan con el estructural funcionalismo, ¿no? Y en una segunda parte del día de ayer vimos cómo de una u otra manera, sí lo tengo que reconocer de manera muy somera, ¿no? En un recorrido de cómo estas corrientes teóricas tuvieron un reflejo en la antropología mexicana. Y estamos hablando en términos históricos prácticamente de la década de los 70, en donde en México, y ahí terminamos nuestra exposición de ayer, hay una ruptura, un quiebre, ¿no? Por la emergencia del materialismo histórico y la influencia que tuvo a partir de un libro que es un clásico en la historia mexicana, de eso que llaman antropología, ¿no? Pero que también fue un quiebre con el indigenismo de Estado, el indigenismo institucionalizado, y como les repetí ayer Andrés Fábregas, pues plantea cómo a partir de esta ruptura del indigenismo, ¿no? Se da una apertura de los antropólogos, prácticamente los antropólogos se sintieron liberados, ¿no? Y de ahí me parece que, en mi opinión, ¿no? Habría que leer ahora el libro que se va a presentar ahora Vázquez León, la historia de la ecología, porque los planteamientos son muy sugerentes, podrían ser sugerentes, porque me parece que toda esta historia necesita todavía una mayor investigación,
pero que necesita ser explicitada a través de estas propias investigaciones, porque en mi opinión esta liberación de los antropólogos por lo menos corrió bajo diferentes vertientes. En mi opinión, una parte, digamos, estamos en el contexto de la Guerra Fría, ante estos modelos civilizatorios de lo que significaba el comunismo y el capitalismo, y que lo vemos reflejado en esas posturas de oposición, sobre todo críticas a este capitalismo, que lo vemos en el materialismo histórico. Ustedes sabrán que en realidad lo que tenemos en todas esas corrientes es que ni siquiera fueron simultáneas o fueron consecutivas en un tiempo lineal, sino que prácticamente se fueron empalmando, y me parece que las corrientes así son. En ese sentido, si pensamos en el materialismo histórico, viene desde el siglo finales del siglo XIX, ¿no? Con todo lo que sucedió particularmente en la Unión Soviética, pero que digamos que todas estas ideas de Marx del materialismo histórico nos colocaban en otra perspectiva en esa corriente de la antropología, ¿no? ¿Y cuáles fueron, digamos, esos como argumentos para estas nuevas para estas corrientes antropológicas que fueron enmarcadas en ese materialismo histórico? Primera, el modelo de civilización llevaba implícito, ¿no? Primero la lucha de clases y el proletariado como una fase, incluso en términos evolucionistas del materialismo, como una fase superior en donde el proletariado sería esta nueva clase, ¿no? en lucha del poder, ¿no? Y en México esto fue muy importante porque creo que después de la década de los 70 se consolidó como un eje paradigmático en las investigaciones y en las corrientes de las instituciones. Nosotros creo que lo vivimos muy de cerca como historia de la ENA, muchos de los que vienen de la ENA, ¿no? Porque era, digamos, el paradigma en la antropología, en donde hacer antropología implicaba una práctica que era estar con los movimientos sociales, ¿no? Y sobre todo con los campesinos en esta transformación. En términos políticos, digamos, en términos del indigenismo, también tuvo un impacto en términos de políticas públicas. Hay que recordar que en los 70, si no mal recuerdo, se incentiva el proyecto Coplamar, ¿no? En áreas de zonas reprimidas, pero en atención a las zonas reprimidas, pero que al final de cuentas, digamos, llegaron a dilucidar o a ser poco visible a la población indígena porque fueron asumidos también como pobres en esta categoría de pobres. En este momento, evidentemente estaban todas las ideas de autores como Rosa de Luxemburgo, Mariátegui, bajo las ideas incluso del mismo Feuerbach que recupera Marx, pero todas estas ideas consolidaron, digamos, un paradigma que dio causa a una antropología en donde se discutió y hay avances sustanciales sobre los conceptos de etnia y sobre todo los estudios sobre el campesinado. Actualmente ustedes verán que gran parte de todo este bagaje teórico se está recuperando. Me parece que no son teorías que están quedando atrás, me parece que mucho de esto se sigue recuperando, sobre todo con Eric Wolf. Eric Wolf me parece que ha sido como un paradigma para tener una lectura de todo esto de lo que significa el campesinado. En ese sentido, digamos que teniendo como una lectura de lo que significó, efectivamente el marxismo no tiene un concepto como tal de cultura, sino básicamente el concepto que se rescata es el de ideología, ¿no? Fundamentalmente por los estudios de Gramsci. Y la cultura en ese sentido se entendía como esta especie de un viraje para interpretar la cultura, es a partir de la ideología. Son movimientos que han estado presentes y que los vemos también de cierta manera también presentes en perspectivas que sino bien son de la antropología, si hay una reciprocidad en términos de nutrición teórica. Una de estas es la escuela de Frankfurt, sobre todo con los estudios de Adorno y
Horkheimer, ¿no? Enfatizando el papel que tienen las instituciones, que tienen las instituciones del mercado, ¿no? Para esta nueva lucha o estas nuevas fases para entender el materialismo histórico. Desde mi punto de vista, ¿no? Hubo toda una fase, sobre todo después de la caída de los países del este, en donde fue una verdadera, ¿cómo le podemos decir? Fractura, llevó a catarsis personales, ¿no? Porque están inscritos en el materialismo histórico y bajo esta perspectiva de lucha y organización, desde este punto hacer antropología. Dentro de una práctica también incluía estilos y formas de vida. Entonces, me acuerdo que cuando fueron la caída de los países del este, incluso en la ENA hubo una especie como de depresión colectiva, porque la gran parte de la formación se había llevado bajo estas categorías. Entonces era ver el capital, ¿no? Casi como una lectura obligada, ¿no? Y eso llevó, digamos, a que mucha gente se preguntara cómo después de 20 o 30 años de la caída del comunismo real, ¿no? Se habían prácticamente dejado la vida, y ahora me parece que eso dio como también pauta para muchas cosas. Primera, se había centralizado mucho la discusión en el materialismo histórico y se habían perdido de vista las otras corrientes, porque el paradigma del materialismo histórico era prácticamente absoluto en la ENA y en otras instituciones, ¿no? Cuando caen los países del este, ya desde antes, mucho antes, ya estaba el libro de la interpretación de las culturas de Clifford Geertz. No sé qué dice. Era esto, ¿no? O sea, ya desde los años 60, George Gadames, ¿no? En su libro, que además es una verdadera contribución de la filosofía a este ámbito de las ciencias y tuvo su impacto en la antropología, el libro de Verdad y Método, ya desde ahí se establecía cómo la cultura tenía que interpretarse como un texto. Idea que después ya recuperamos en Clifford Geertz, pero Clifford Geertz, después de esta crisis y de esta depresión colectiva ante la pérdida de paradigma, de cierta manera que se dio con la caída del paradigma del materialismo histórico, ¿no? Clifford Geertz emergió como una alternativa y a donde se dirigieron las miradas, en lo que se ha llamado la antropología interpretativa. ¿Y cuáles son los planteamientos esenciales de Clifford Geertz? Creo que ya estamos en materia como casi del dominio común, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de cultura de Clifford Geertz? ¿Cuáles son los puntos de partida para lo que él propone como una descripción densa? Primero, Clifford Geertz parte de las ideas de Godenoup con ese impacto que tuvo la semiótica, ¿no? Y en términos de los significados, ¿no? Pero también recupera toda una trayectoria de las otras corrientes cuando establece que la descripción densa no es más que la búsqueda de los se está en búsqueda de leyes, pero en búsqueda de los significados. Y entonces, ¿cuál es su propuesta? Él plantea que efectivamente la cultura y las sociedades es como un texto que necesita interpretarse y interpretar los significados como una especie como de red, como una telaraña, ¿no? Entrelazada, ¿no? Con nudos, líneas
Y lo que necesita hacer el antropólogo es interpretar esos significados y desenmarañar o desentrañar, digamos, esa urdimbre. Y desde ahí empieza, digamos, qué es lo que plantea también Clifford Geertz. Él plantea que existe una primera interpretación, ¿no?, que es la que tienen los nativos, y que nosotros no tenemos posibilidad de hacer esa interpretación, que nosotros tenemos interpretación de la interpretación de los nativos. Y a esa descripción, a esa búsqueda de significados, es lo que Clifford Geertz llama como método la descripción densa, y que parte de sus estudios en este libro tan memorable, en donde hace una interpretación de la pelea de Gallo de Valle. Clifford Geertz, digamos que también ha sido sumamente criticado, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones. Entre ellas, ¿no?, se plantea que efectivamente en esta descripción que hace de la pelea de gallos de Valle, hace extrapolaciones de que las cabezas de los gallos son una especie como de penes, y que además están en una especie como de la clandestinidad, ¿no?, y llegan los policías, desarman todo eso, pero no da cuenta mayor, ¿no?, si estos que llegaron a saquear también comparten la misma cosmovisión, o comparten el mismo sistema de significados. Pero digamos que Clifford Geertz ha sido muy importante para la antropología, ¿no?, y desde ahí hay otros autores que los vamos a tocar de forma muy general, ¿no?, pero que se encuentra, por ejemplo, John B. Thompson con una propuesta de una hermenéutica, de recuperar las formas simbólicas en contextos estructurados. Pero Clifford Geertz, si bien, digamos, dio como mucho tinte para esta corriente de la antropología simbólica o hermenéutica, para la etnología hay otros autores que son una referencia obligada. Por una parte está Victor Turner con La guerra de los símbolos, ¿no?, o Mary Douglas con Pureza y peligro, ¿no?, que es otro de sus libros, o Símbolos naturales, me parece que es el otro. Y hay algunas cuestiones que son fundamentales para la etnografía o para la etnología. Víctor Turner, cuando plantea esta cuestión de lo emit y lo etic, ¿no?, en el sentido de que lo emit son las interpretaciones desde fuera, ¿no?, y lo etic, y lo emit las interpretaciones desde los propios sujetos de investigación, ¿no? Es una propuesta sugerente de Víctor Turner y de Mary Douglas, ¿no?, las interpretaciones que hace de la Biblia, fundamentalmente del libro de Levítico, ¿no?, cuando plantean, por ejemplo, como el comer marrano, comer cerdo, no es una cuestión de prohibición o de contaminación, sino que implica que no lo comen porque es el alimento de los enemigos. Entonces, estos dos autores, digamos, junto con Clifford Geertz, en términos de la antropología y la etnología, son referentes de esta antropología simbólica, ¿no? John B. Thompson, ¿no?, igual, porque él plantea que, recuperando las aportaciones de Clifford Geertz, él plantea que sí, efectivamente son símbolos, son formas simbólicas, pero en contextos estructurados, recuperando o dando como una interpretación del materialismo histórico, o un diálogo entre el materialismo histórico y estas nuevas corrientes de la antropología simbólica. Después digamos que ha habido como formas de ir enriqueciendo este concepto, ¿no? Jiménez es uno de ellos, donde recupera el concepto de cultura, que recupera finalmente a Geertz, recupera a
Thompson, y también dialoga con la teoría del hábitus de Pierre Bourdieu. Sé que me estoy yendo muy rápido, pero digamos, ese es como un ejercicio. Creo que la etnología y la antropología han corrido paralelas, y lo que es importante resaltar ahora es que van surgiendo problemas que han sido fundamentales en la etnología, ¿no? Pero también al mismo tiempo se van creando las grandes corrientes, y que ya son planteadas las corrientes en términos de las corrientes antropológicas. Ahora, ¿qué pasó en términos de las corrientes? ¿No? Si hacemos un ejercicio de revisión de las diversas corrientes, podemos plantear, en términos muy generales, cómo a partir de un método deductivo, el dato etnográfico, sobre todo en el culturalismo, ¿no? Evidentemente, o más bien planteando no la determinación del ambiente, pero sí fundamental en la propuesta de Boas, ¿no? La cultura es prácticamente una descripción de las sociedades que en ese momento se llamaron primitivas, ¿no? En el materialismo histórico, en esta corriente lineal evolucionista, la transformación de la cultura a partir de la lucha de clases, y después la emergencia, digamos, de esta antropología simbólica, en donde el matiz se puso en la interpretación de los significados, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la antropología posmoderna? Eso, y lo vemos en una continuidad con los planteamientos de Gertz. Es decir, ¿qué es lo que plantea Clifford Geertz en una obra posterior a la interpretación de las culturas, en el libro del antropólogo como autor? Retoma a varios autores, entre Ruth Benedict, Malinowski, creo que es Jackie Brown y otro más que no recuerdo, y él plantea cómo primero hay un ejercicio de un acercamiento entre la literatura y la forma de hacer antropología. Segundo, a partir de los escritos fundamentalmente de Malinowski, plantea cómo el estar ahí, ¿no? También lo lleva a él como persona a tener un impacto con otra cultura, pero también al ámbito de las emociones. Y a partir de esta forma de escribir literaria, ¿no? Él plantea que lo que se tiene es una especie de construcción del sujeto a partir de sus emociones, a partir de sus propios esquemas y a partir de la forma en que se escribe de forma literaria. Y aquí entramos a lo que se ha llamado el constructivismo, porque ya no es explicar las sociedades per se, sino las formas en que las seres construyen a partir de lo que son los antropólogos y no las sociedades por sí mismas. Y eso nos abre a lo que después se le ha llamado la antropología posmoderna, y que eso lo vemos muy claro en y eso lo vemos muy claro en el libro que sacó Carlos Reynoso y compiló, y en el texto fundamentalmente de James Clifford. Y hay varias cuestiones que empiezan a saltar como puntos de reflexión, ¿no? La importancia que tuvo Derrida con la deconstrucción, ¿no? Y un elemento fundamental que viene con la obra de Orientalismo de Edward Said.
¿Y qué es lo que plantea Edward Said con el libro del orientalismo? Edward Said es un antropólogo de Oriente que vive en Estados Unidos, en particular en Nueva York, y Edward Said lo que dice es que él, siendo de origen palestino, que todo lo que realmente se construyó sobre Oriente es bajo los imaginarios o las representaciones de lo que es Occidente. Es decir, que lo que conocemos de Oriente es a partir de Occidente y que no siempre es realmente lo que es Oriente. Y a eso es lo que él llama orientalismo. Eso ha sido muy importante, porque llega a preguntarse entonces qué es lo que realmente se conocen de las sociedades y a partir de quiénes. Entonces la antropología, en esto que llaman el postmoderno, pues más que poner el lente en las sociedades y en los datos etnográficos, el lente se pone en los antropólogos que construyen, o en el etnógrafo que se enfrenta a una sociedad y cómo la construye. Bueno, justo lo que estábamos ayer viendo con agua de que tenía la manera que sea la antropología occidental de Europa, cómo veía América, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, principios del siglo XX, XIX, ¿no? O sea, cómo tenía la visión que tenían los europeos y cómo estaban las de manera de hacer los antropólogos americanos antropología, ¿no? Claro, y ese sentido que recupera, más que Clifford Geertz, James Clifford, pero es la pregunta que se puede extender a Clifford Geertz, porque Clifford Geertz plantea todas estas cuestiones del sujeto que construye a partir de Ruth Benedict, que es en el culturalismo, Malinowski en el funcionalismo, ¿no? Radcliffe Brown en el funcionalismo, ¿no? Y que es una pregunta que se extiende a las demás corrientes, es decir, cuánto de lo que se ha construido realmente corresponde a lo que las sociedades son, ¿no? Y es una interrogante válida, digamos, pero también sugerente. Y ese es el perfil, pero también hay otra cuestión que es fundamental en James Clifford. Él se pregunta, ¿y entonces quién es el verdadero autor? No. Claro. O sea, ¿quién es el verdadero autor de los textos que hacen los antropólogos? Y eso ha sido de mucho impacto en la antropología, incluso ahora, ¿no? Hay un antropólogo de Canadá, que seguramente ustedes lo han escuchado, que es Pierre Bocage, ¿no? Que hace un trabajo excelente sobre la cosmovisión y el cuerpo humano entre los nahuas de la Sierra Norte del Puebla. No tiene mucho que salió su libro sobre medio ambiente, cuerpo y no me acuerdo, sobre los nahuas. Y él, su libro dice Pierre Bocage y los talleres de tradición oral de los nahuas, porque una de sus metodologías, ¿no? Él lo explica en parte de su método, fue formar más que formar indígenas, es invitarlos a partir de qué talleres, ¿no? recuperar y armar el dato etnográfico. Como grupos de discusión como grupos de discusión de las mismas comunidades, que son los talleres de tradición oral, y que incluso estos mismos nahuas han publicado sus propios libritos, ¿no? Pero que reflejan todo este sentido de preguntarse quién es el autor, ¿no? Y en esto, digamos, queda enmarcada, digamos, estas corrientes en forma muy general de lo que ha significado la antropología simbólica y la antropología posmoderna, ¿no? Porque también responde a los sujetos que se estudian, pero además cómo se les estudia y qué es lo que realmente conocemos de ellos, ¿no? Y desde mi punto de vista son preguntas que todavía hoy hacemos en el ejercicio de la no, más bien son preguntas que recuperamos en nuestro ejercicio etnográfico, ¿no? Pues
considero que también, no sé, yo creo que Marc Augé o alguna Paradise deberíamos también, no sé, un poquito hablar de eso, de la antropología postmoderna. Claro, sí, que Marc Augé con los no lugares, aunque de repente cuando él habla de las no lugares uno se inventa ciudades como esta, ¿no? Cuando dice que en ciudades tan modernas que no hay un espacio de identificación y uno va y ve, uno hace una etnografía en esta ciudad y te das cuenta que los no lugares es una ficción, claro, que hay lugares. Y lugares de sujetos que se contactan, que comparten hasta formas de vida, estilos. Bueno, eso nos lleva a otras discusiones, ¿no? Claro, nos llevaría, o sea, él hace su estudio sobre París, o sea, Francia, que no tiene nada que ver con la mexicana. Porque si lees a Marc Augé y lees su explicación del método de Francia, no tiene nada que ver con el, o sea, aquí te encuentras en el método una familia entera vendiendo dulces dentro del método, y ese sería un lugar para esa familia. Pero si lo lees como el caso de Francia, pues... Sí, efectivamente. Entonces, digamos que esto es lo que nos da como la antropología postmoderna. Me voy porque todavía nos falta muchísimo. Entonces, ¿qué podríamos llamar esto que de cierta manera surge como el perspectivismo? En un contexto del año pasado, que fue ahí en el museo, que coordinó ahí Elina, ¿no? Surgieron discusiones muy interesantes de esto que significa el perspectivismo, ¿no? Y una de las conclusiones que llegan es que Europa se había quedado sin corrientes, sin pensadores, y empezaron a ver a los brasileños y el perspectivismo se les presentó como una opción. Y eso lo mismo lo dicen los franceses, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la propuesta del perspectivismo de Philippe Descola y Viveros de Castro? Y valdría tener algunos antecedentes, ¿no? Que incluso han sido como parte de la crítica que se le ha hecho a estos autores, porque pues sí se les puede reconocer como antropólogos brasileños, pero antropólogos que tuvieron una formación en Francia y que además fueron alumnos de Lévi-Strauss. Entonces, antecediendo, hay unas críticas ya muy fuertes que se están, digamos, articulando, sobre todo de Miguel Bartolomé, cuando la crítica es fuerte cuando plantea a partir de un artículo que dice de los jardines de Versalles, ¿no?, a la selva amazónica, ¿no? Porque si somos un poco estrictos con la metodología, ves, digamos, algunas señales de lo que es el estructuralismo, ¿no? Y eso lo vamos vamos a hacer un poco, a detenernos mucho con esta, ¿cómo se llama?, con esta teoría, porque más allá de las críticas, ha sido una corriente que ha impactado mucho la etnografía y la antropología en países como los nuestros, ¿no?, más allá de las críticas que podamos hacer. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento principal? Primero, sus trabajos vienen del estudio etnográfico de grupos amazónicos, ¿no? Y los grupos amazónicos, digamos, es este contexto el que los lleva. Sobre todo uno lo puede ver en el libro que hace, en la etnografía que hace de Descola en los Achuar, que hace sobre los Achuar, y que prácticamente coinciden en los planteamientos de Viveros de Castro, y que tiene que ver con la cuestión de los humanos y los no humanos. Como lo explican ambos autores, en la selva amazónica, los hombres ven al jaguar como alimento y los jaguares ven al hombre como alimento. Y en esta estructura lo menciona como los humanos y los no humanos, o sea, el mundo de los animales. Y él dice que plantea que, sobre todo Philippe Descola, ¿no?, eso lo van a ver en el texto que les envían sobre el naturalismo, uno de ellos,
cómo el chamán se vuelve como el intermediario entre estos dos mundos, ¿no? Porque en su transformación tiene un plano en el mundo de los no humanos, pero también es el de los humanos. Y aquí hay un punto que es central en la propuesta teórica, que tiene que ver con la fisicalidad. Es decir, incluso de Escola recupera los trabajos de López Austin, que hace sobre los nahuas, en el sentido de que hay un espíritu que puede tener varias cáscaras. Es decir, y que eso nos hace pensar mucho a los que estudiamos poblaciones indígenas en México, porque tiene sentido en el nahualismo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque el nahual, aunque habría como diferencias en una zona u otra, pero en general remiten a esta transformación del espíritu del brujo en nahual, generalmente el nahual como para hacer la maldad, que es diferente a la maldad. Y aquí me voy a detener un poquito más, porque una de las propuestas que más ha tenido sugerencia en el ámbito de la reflexión, incluso se está haciendo mucho trabajo etnográfico a partir de esta perspectiva, es de lo que se han llamado las ontologías, ¿no? En el libro del cual les envié a ustedes, uno cae en cuenta cómo a partir de las diferentes compilaciones que hacen estas relaciones con el ambiente en diferentes zonas del mundo, de Escola plantea que hay tres tipos de ontologías, ¿no? Una que tiene que ver con los animismos, otra es el de los totemismos, y el otro es el que no me queda claro por más que lo leo, si son los naturalismos. Algunos le dicen analogía, no la entiendo muy bien, pero siendo un poco en esta parte que no queda muy clara, parece que se refiere como a este naturalismo. ¿Y qué es lo que podemos entender a partir de esto? En esta de los animismos, y lo voy a poner y lo voy a llevar a otro plano, que es también un punto central en la propuesta, sobre todo de Philippe Descola. Un recorrido histórico, sobre todo con el estructuralismo, un problema central que ha tenido la etnología y la antropología es el problema naturaleza-cultura. Ese ha sido un tema central hasta la fecha. Hasta la fecha, no les voy a explicar por qué, ¿no? Y en esta relación de naturaleza-cultura, lo que plantea Philippe Descola es que, a diferencia, ahí sí, del estructuralismo de Lévi-Strauss, es que más bien no existe una naturaleza, sino que existen las naturalezas, porque las naturalezas son una construcción. Y en ese sentido ahí cobran, digamos, su dimensión lo que son estas ontologías, porque en esta relación de los animales, de los humanos con los animales, la naturaleza tendría vida, tendría ánimo, tendría espíritu. Es lo que más hermoso propone, ¿no? También, o sea, que estamos viendo ayer, ¿no? Su hermana, ¿no? El animismo, sí, claro. Sí, porque además tampoco el concepto de animismo ha sido nuevo. Ya viene desde las corrientes anteriores, no recuerdo qué autores, pero ya desde principios del siglo XX se viene estableciendo este animismo. Y que en términos de los grupos en México, de las comunidades indígenas, tiene mucho sentido, ¿no? Porque son entidades de la naturaleza. Entonces, las cuevas tienen su dueño, el cielo tiene su dueño, ¿no? Están las entidades anímicas de la propia naturaleza que cuidan el monte. Es decir, no es una naturaleza que tendría agencia, como diría
Carlos Severi. Es una naturaleza que tiene voluntad. En ese sentido, ¿no? Es una naturaleza, la relación entre cultura y naturaleza, ¿no? Es que hay una relación entre la naturaleza como con vida, como una naturaleza humanizada, parte del humano. Y creo, y ahí va una crítica, a la escuela, ¿no? Y yo lo digo en términos de las referencias etnográficas que tenemos en México, no para explicar este mismo, porque me parece que esta relación que él hace de humano no humano se desquebraja ante el dato etnográfico en los pueblos de México. No quiero decir Mesoamérica, porque todavía eso es muy discutible, sobre todo por lo que plantea Howard como una construcción política, ¿no? O sea, Mesoamérica fue una construcción política para dejar a los indios del norte fuera de la política nacional, ¿no? Entonces, utilizar Mesoamérica hoy me causa mucha duda, pero es el referente que tenemos para esta referencia, digamos, de los pueblos de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente los del centro y sureste. Pero ahí uno se pregunta si este animismo, tal como lo refleja la teoría del perspectivismo, resulta la más adecuada. Porque en realidad lo que tenemos en los grupos, por ejemplo, voy a hablar así de mis referencias etnográficas entre los choles, celtales y tzotziles, es que la naturaleza, las entidades que son de la naturaleza, también son una sociedad. Viven juntos, tienen sus habitantes, también castigan y tienen rasgos humanos también. Entonces, ¿qué es lo humano? No hay esta separación, ¿no? Algunas gentes, como los investigadores de Querétaro, lo llaman culturaleza, porque nos están llevando precisamente ya a otro sentido, al sentido monista de la cultura naturaleza, no en el sentido dicotómico, que esa es otra también de las críticas a Felipe Escola y Libros de Castro, el sentido dicotómico que tiene en retomar el sentido estructuralista. En realidad lo que tenemos en nuestros datos etnográficos es que esta división entre humanos y animales, las fronteras no son tan visibles, digamos, porque lo humano, porque la naturaleza tiene rasgos humanos y porque el hombre también tiene forma de naturaleza. Entonces, después vamos a llegar, porque creo que es de lo que se está discutiendo muchísimo, ¿no? El sentido monista, de ahorita llegamos allá. Sí. Yo tengo una duda aquí, algo que no me queda claro, es que parece que estas tres, digamos, categorías para entender la relación entre el humano y la naturaleza únicamente respetan a comunidades, ¿no? O pueblos con cosmovisiones más particulares que la generalidad de las sociedades modernas. Y en ese sentido yo pensaría qué relación o cómo podríamos relacionar esto con el concepto de bioética, porque parecería que ese concepto juega más en las sociedades modernas como la nuestra, donde ya se empieza a establecer una relación ya no solamente entre humanos y no humanos, sino de darle a la naturaleza la importancia que tiene por el simple hecho de que es lo que es, que nos debemos en tanto estamos en ella. Entonces, en ese sentido, pues también se me ocurre pensar un poco en este libro Las enseñanzas de Don Juan, donde parecería que toma que las plantas que consume para toda esta ritualidad y estas enseñanzas tienen rasgos animistas, si lo puedo decir así, y rasgos totémicos al mismo tiempo, ¿no? Entonces me parece que yo ahí como que encuentro como si fuese sectario, o más bien que aísla un poco la perspectiva sobre la naturaleza en tanto a comunidades más tradicionales y el sentido que tiene para nosotros, ¿no? Esa otra parte vamos a abrir una ventanita para esa discusión. Dame chance de responder a esto, si no se me va la idea. Y ahorita, si quieres, planteamos lo que te pregunto. No es tan acertado lo que tú dices.
porque me parece que las ontologías precisamente están planteando estas diversidades en términos de relación con la naturaleza. En los animismos, con una naturaleza que se vuelve sujeto, que es sujeto, diferente al multinaturalismo, al naturalismo, perdón, en donde la naturaleza es un objeto. Y lo que hace Viveiros de Castro, ¿no?, es que en el naturalismo recupera esto último que tú dices que haría falta. Es decir, cómo en la sociedad occidental la naturaleza se vuelve un objeto, y si lo vemos en términos hoy, cómo la naturaleza también se mercantiliza, ¿no? Y se mercantiliza porque hay un objeto. Y si nos vamos en términos de una construcción, y eso lo digo en reflexiones propias, ¿no?, me parecería que en términos occidentales valdría la pena preguntarnos cómo en términos occidentales también construimos el mundo. Y hay un autor, Bruno Latour, cuando él plantea Nunca fuimos modernos, él dice cómo los políticos y los científicos, ¿no?, hemos hecho una distancia con lo que significa la revolución, con lo que significa la religión, ¿no?, porque la política y lo científico no puede estar arraigada a un pensamiento místico que le quitaría su carácter de científico e incluso de político. Y Bruno Latour dice algo que es muy sugerente, ¿no? Dice, primero lo que plantea es que esto ha sido una ficción, ¿no?, porque nunca fuimos modernos. O sea, lo que nos ha dado como carácter de sociedades modernas ha sido este carácter de lo científico, ¿no? Y entonces veamos, y lo digo como en una especie de reflexión propia, porque hemos pensado que ser científicos o ser políticos tenemos que quitarle ese ropaje religioso. Y uno se pregunta cómo se relaciona la ciencia con la naturaleza, y uno se pregunta cuánto de esto tiene de religioso. Y lo voy a decir por qué. Vean ustedes, incluso en términos de la familia, ¿en cuántos días creó Dios el mundo? En 6. ¿Y a quién creó al último? Ahora resulta que todos vienen de familias ateas. No, marxista, pues al hombre, pero digamos es que me quedé pensando que al último, pues según esto, para la mujer. Sí, pero creo al hombre, ¿qué le dijo? Te pongo aquí toda esa a su disposición. Y siempre mostró las. Sí. Es un concepto, es una cosmovisión muy judía, antropocéntrica también. Ahora, si vemos la historia de la religión como historia de las ideas, o sea, hubo todo un periodo, evidentemente, como en las catacumbas, en el siglo V se adopta el cristianismo como una religión en términos políticos, ¿no? Pero aquí hay un asunto clave. En la época del medievo, sobre todo con la filosofía escolástica, ¿no?, San Agustín, ¿no?, cristianiza a Platón, y Santo Tomás a Aristóteles. Y esto no es de gratis. ¿Por qué? Porque ¿qué planteaba Platón? Sobre todo en el libro de la República. Él planteaba que había una parte pura, ¿no?, que estaba encerrada en el cuerpo, que el cuerpo era la cárcel del alma, y que uno era puro y el otro impuro. Y eso se acopló muy bien en las ideas de San Agustín, sobre todo en la Ciudad de Dios, porque plantea, y desde mi punto de vista, esas son las ideas que más marcaron el
el seguimiento de la religión en Occidente. Déjenme chance, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque creaban la dicotomía entre cuerpo y alma, que no era el planteamiento de Aristóteles. Aristóteles se lo planteaba en términos de una unidad, en términos tomistas, ¿no? Pero el que tuvo mayor cauce o mayor repercusión fue San Agustín. Por eso no es de extrañar que en los conventos, todavía en el siglo XIX, incluso todavía muchas órdenes medicantes, ¿no? En aras de la salvación del mundo, en la cuestión del flagelo, ¿no? Y gran parte de la construcción, la cuestión del pecado está construida bajo este sentido, ¿no? El pecado de la carne, ¿no? Una contaminación del alma. ¿Y esto qué tuvo que ver con las ciencias? Por lo menos como nacieron, sobre todo con Descartes y con Francis Bacon, con el nuevo órgano. O sea, las ciencias también fueron divididas así, sobre todo en el positivismo. Y vean por ejemplo, creo que un referente de cómo se constituyeron las ciencias es pararse en medio de rectoría aquí de la UNAM y ver de un lado las ciencias de las humanidades y las otras las ciencias duras de la materia, porque así estuvo dividido. Incluso Durkheim, cuando esboza esta cuestión de los hechos sociales como cosas, está tratando de seguir un método de las ciencias naturales duras, objetivas. Las otras son de las humanidades, las del espíritu. Es más, en el siglo XIX, y todavía entrado el XX, todavía se decía así: las ciencias de la materia y las ciencias del espíritu. Es un replanteamiento, ¿no?, platónico, agustiniano. Es decir, ahora vean ustedes cómo se relaciona la ciencia con la cuestión de la naturaleza. Es algo que tú puedes dominar, ¿no? Francisco Brocano, cuando habla de la filosofía de la tecnología, ¿no?, con los cyborgs y otras cosas, las naturalezas híbridas o las tecnologías híbridas, es porque la naturaleza así se puede manipular. Las puedes organizar, la puedes clasificar como lo hace la biología. Es algo con lo que tú puedes jugar, pero nunca la ciencia se pregunta si es una persona, como en el sentido animista. Pues aquí la pregunta es: ¿cuánto la ciencia ha sido también resultado de una construcción filosófica religiosa? Y ese es el sentido del naturalismo. Por eso es que son dos ontologías diferentes, porque en una, y eso implica una práctica, si para ti la naturaleza tiene vida, ¿no?, y además está relacionada con tu práctica agrícola, con la forma en que tú concibes la enfermedad, en que como tú concibes la práctica de la curación, los idoles, por ejemplo, o los brujos, no es cuestión de maldad, o sea, los brujos son reguladores sociales, ¿no? La relación que hacen los grupos indígenas, que además ha sido muy importante para la gestión de la biodiversidad, o sea, las zonas de acahuate, la zona de montaña, que son cuidadas por ejemplo, los chones, ¿no?, por ¿cómo les llaman ellos? Es uno de Chipmunis, el Miek, Gualojó, que además te castigan si vas tirando la maleza, ¿no?, pero además si cortas y tiras un árbol y no pides permiso, te pierden los duendes, o sea, te aparecen si también ¿quieres decir? En donde se dan, por ejemplo, los rituales, se dan en los cerros o en las cuevas, porque ahí vive el dueño, que además negocia con de arriba. Es decir, lo que quiero decir es que una ontología nos lleva a una forma de la naturaleza que tiene vida y que es sujeto, y que me voy a relacionar diferente a ella si en otra ontología pienso que es un objeto que puedo manipular, ¿no?, que lo puedo mercantilizar y que lo puedo vender. Y aquí hay como choques o discursos ontológicos. O sea, ¿por qué el procede no ha sido tan exitoso? ¿Qué dicen las comunidades cuando llegan los del agrario? ¿Por qué? Les preguntan: ¿ustedes por qué no han parcelado? ¿No? Y el otro le dice:
en aras de lo que puede significar parcelar y vender, ¿usted vendería a su madre? Es una respuesta profundamente ontológica, porque para unos es vender el terreno y parcelarlo, usarlo. Para otros el sentido que tiene como naturaleza, de quien lo habita. Entonces, por eso no es tan acertada tu observación, porque lo que hace Philippe Descola es que efectivamente hay una ontología para estas sociedades en donde la naturaleza tiene agencia y es sujeto. Y es otra la ontología que se maneja en términos de un naturalismo en donde la naturaleza es objeto. Y vean ustedes las confrontaciones que hay en términos de las líneas, porque hay un choque de discursos ontológicos. Y el totemismo, pues más bien tendríamos que verlo en los grupos de lo que llaman y otros más, en que prácticamente el noroeste del continente, ¿no? Sobre todo en la Columbia Británica, los canadienses, o sea, en donde ahí sí el mundo de los hombres y de los animales está completamente separado. Porque el tótem es una referencia, pero el mundo de los animales es otro mundo, con el que no hay prácticamente contacto. Por eso él establece, a partir de esto, y yo creo que eso, fíjense, eso, así, por eso incluso toda esta explicación que te estoy dando me parece muy sugerente, porque te permite comprender la importancia que están teniendo las ontologías, porque te llevan a estos discursos. Y particularmente porque me parece que por lo mucho que podamos criticar a Philippe Descola, a Figueiredo de Castro, estigmatizándolos de que son estructuralistas y encontrando como el negrito, arroz negrito, arroz, ¿no? Yo, hay cosas que tenemos en que tienen, digamos, han sido fundamentales para estas discusiones, sobre todo cuando estamos en un proceso de neoliberalismo rampante, rapaz, en donde todos los ámbitos de la vida de la naturaleza están siendo mercantilizados, ¿no? Y creo que va para más, por un modelo de nación neoliberal. Oye, ¿y tienes un ejemplo en donde pueda... Ay, perdón, ibas tú a hablar. Sí. Bueno, justamente que veía que el animismo, más bien el naturalismo, iba más en ese sentido, que más bien es nuestra visión occidental, el sentido conservacionista tiende hacia el naturalismo en el sentido de clasificar la naturaleza, por lo tanto los humanos tienen que convertirla en objeto y en ese momento conservarla. Hay una parte muy importante de Descola que me gustó, que decía que los movimientos conservacionistas, lejos de cuestionar el fundamento de la cultura occidental, más bien tienden a perpetuar el dualismo, ¿no? Típico de la ideología moderna, en el sentido de la bioética. No hay un cuestionamiento fundamental en esta palabra. Y fíjense, ahí tú tocaste un punto que yo creo que necesitaríamos trabajar más. Y lo voy a decir como reflexiones personales. Pero si nosotros estamos pensando en esas ontologías, en unas diversas ontologías, la bioética va más bien con los discursos. Y creo que la ética también se particulariza a partir de las prácticas y de lo que crees. Es decir, ¿qué pasa? Y lo voy a poner como ejemplos, incluso como ejemplos etnográficos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Lo voy a decir, por ejemplo, en Tenejapa, poniendo un ejemplo con los celtares, ¿no? Hay dos cerros, eso lo ha documentado Alain Girard, y él comenta que prácticamente la población es diversa políticamente y religiosamente, hay muchísimos protestantes,
Pero a él le llama la atención que en esta alta deforestación de los Altos de Chiapas hay dos cerros que son exuberantes, que no se tocan, porque además es peligroso tocarlos. Es decir, independientemente de las diferentes creencias, hay una ética relacionada con lo bio, pensada como naturaleza, en donde hay prohibiciones, ¿no? Pero también permite. Es decir, en general los grupos indígenas en estas relaciones con la naturaleza, ¿no? Están reguladas también por normas. Claro. O sea, ¿por qué los cacahuales no se tocan o ciertas zonas? ¿Por qué ahora les mete tanto el ruido o mete tanto ruido el rollo de la privatización del agua? ¿A quién le pertenece? Es decir, estoy yendo mucho más allá y no los quiero confundir. Es decir, son sistemas ontológicos, que hay una relación con la naturaleza que te lleva a prácticas, y eso te implica una ética. ¿O no? ¿Una moral? No, tú piensas en los auxilios, por ejemplo, ¿no? Que sí tiene una relación intensiva con la naturaleza, pero su ética, digamos, no es en menor medida que los estales, comparación. Ya, son diferentes, y los choles son mucho más diferentes, ¿no? Los choles son mucho más conservacionistas, ¿no? Es decir, hay una ética de relación, ¿no? Y romper la ética, ¿no? Significa estar traslapando de una u otra discurso. Es decir, ¿tú crees que a las grandes empresas, ¿no? Cambiando los plaguicidas, fertilizantes, o el fracking que ahora está, digamos, sucumbiendo porque implica el agua, pero también implica agua para las mineras, les va a causar problema hacer una degradación del ambiente a su ética? Porque su ética les lleva a una cuestión de la mercantilización y a la generación de la riqueza. Es decir, entonces no hay una ética general, no hay una ética homogénea. Te lleva a cómo tú te construyes, ¿no? Y podemos tener una ética, ahí sí podemos tener, ¿no? Una crítica a su ética, pero es diferente, ¿no? Son reflexiones, yo no estoy diciendo que estas sean la neta, lo que tenemos son interpretaciones ante preguntas sugerentes. Incluso puede haber también, cuando no entiendes el discurso del otro, que para eso es nuestro papel de antropólogos, no te importa irrumpir en la ética del otro por desconocimiento. Y hay que leer, a veces hay que ver los discursos de los políticos. Es decir, no hay una bioética en general. Lo podríamos establecer en términos de la ciencia, pero también tú tocaste algo que es fundamental, ¿no? Porque tampoco la ciencia es hay una polarización de las ciencias, ¿no? Hay una especialización en términos de la enología para la cuestión de los vinos, los aguardientes, ¿no? Hay una químico-farmacobióloga para la cuestión de las patentes. Si en cada uno de los rubros está ahí, yo creo que recurriendo más al pensamiento de Malinowski, ¿no? Cada área de la naturaleza está cubierta como por cierta especialización, ¿no? Pero también han surgido lo que ha llamado Enrique Leff la modernidad reflexiva, es decir, que va más en el sentido que tú planteas, es decir, ante el rollo de la contaminación, del cambio climático, ha surgido, o más bien hay un gremio también de científicos que están en contra de esta cuestión indiscriminada de mercantilización y de explotación de la naturaleza. Y eso es lo que Enrique Leff, junto con otros, le llaman modernidad reflexiva, pero también son científicos. Es decir, la ciencia no es una tampoco. Que de ahí viene la racionalidad ambiental también, que tiene que ver con la modernidad reflexiva, ¿no? Y hay que leer los estudios que hace sobre todo de la construcción del tercer mundo de Arturo Escobar, ¿no? Y algunos otros,
de cómo conceptos como desarrollo sustentable, ¿no? Incluso todas estas formas de regular las áreas protegidas tienen que ver con esta noción también de cómo la ciencia o cómo se conserva. De hecho, un caso ahorita que estaban platicando en Chiapas es de esta cuestión de las zonas naturales protegidas como la lacandona, que está en manos de los lacandones, está siendo ahorita disputada por estos nuevos agentes de protectores que son reflexivos, ¿no? O sea, haciendo un estudio completo y diciendo, no, es que los lacandones durante los años que han tenido la zona protegida, en lugar de protegerla, la han desgastado, ¿no? Entonces hay un litigio muy fuerte porque le quieren quitar la zona protegida a los lacandones y se la quieren dar a una digamos, con una clase conservacionista, ¿no? Una natural conservación. Y eso es una historia contada a medias, ¿no? Porque los lacandones son coloniales, pero llegaron después, y bueno, además era una zona, sobre todo en el periodo de la conquista, donde se fueron los rebeldes, y mucho tiempo, durante siglos, fue eso un desierto, hasta que después en los años 30, desde el siglo XIX, empiezan las bandereras con el neoliberalismo con Porfirio Díaz, ¿no? Con las grandes oleadas de peones, y en los años 30 empieza la colonización de la selva para que, ante el temor de que lo que sucedió en el norte no sucediera en el sur, entonces colonicemos la selva, y además para evitar los problemas agrarios de grandes partes del país, ¿no? Y los lacandones, después con la Gudrun, ¿no? Esta señora que tiene hasta un museo, Gertrudis, ¿no? Y las inercias, no sé si fue con Echeverría, que empieza a decir que todos estos centrales que habían desforestado, ¿no? Se nombra en ese momento a los lacandones los mayores latifundistas, ¿no? Pero eso fue una salida, una estrategia política, porque para las madereras era más fácil, ¿no? Negociar con 300 lacandones que con 10.000 centrales distribuidos en todas partes. Después los lacandones quedaron reducidos a 3 comunidades, ¿no? Que son las que están ahora. Es decir, lo que quiere decir cómo hay toda una construcción de un discurso, ¿no? que lleva precisamente a una lógica de mercantilización. Está muy interesante, pero creo que vamos a llegar a esto, ¿no? Espero que se queden, porque esos son los temas que se discuten muchísimo en clase, ¿no? Y ya la última pregunta y continuamos. Sí, que por ejemplo los movimientos New Age podrían como no sé, verse desde estas perspectivas naturalistas y animistas. O sea, no sé, pienso que traen un discurso de comunidades indígenas y también de comunidades occidentales que convergen, ¿no? en un nuevo discurso que para mí es como el discurso New Age. Entonces eso me hace pensar también cómo ocurre no sé si tienes algún ejemplo de cómo ocurre en el contacto entre el contacto americano y el contacto europeo durante la colonia. Hay una ruptura de esta, supongo que hay comunidades con una perspectiva animista, quiero pensarlo, y una visión occidental. Bueno, les voy a anteceder algo que lo pensaba yo dar adelante, pero para responder esto. Y pensando en que me gusta más esta discusión, ¿no? que nos lleva a lo mismo, ¿no? Pero, a ver, es esto. Lo voy a explicar muy rápido. Este es la cosmovisión y el sistema de pensamiento de los choles. ¿Y qué es lo que te plantean? Y eso ha sido muy importante por los estudios de cosmovisión, ¿no? Y lo voy a explicar como muy rápido. Ellos establecen, ¿no? que la Chutiat, en el Antipanchan, que es más allá del cielo, habita el sol y habita la luna, y que además los centrales y tzotziles es el ojo de Dios
es el que se mueve. Eso lo plantea mucho Miguel Hernández, ¿no? O sea, con un ojo ve la tierra y con el otro se mueve. Pero más allá, para unas referencias, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? ¿No? Dicen, en el Panchán viven los espíritus que tuvieron buen comportamiento en vida. Y en el Panchán también viven los santos. Los santos. Mientras que en el Yevalún, en el mundo de allá abajo, vive el Yunchen, que es el dueño del cerro, que vive con sus animales, ¿no? Y más allá abajo vive el mero diablo. El mero diablo sale los jueves y viernes, que son los días de brujería, pero además los causantes de las enfermedades, ¿no? Pero al Cristo, ¿no? Es el curandero, pero también el dueño del maíz, y es el dueño del plano terrestre. Y fíjense, por eso es tan importante la cuestión de la lengua, porque ¿cómo se dice el Cristo negro en Cho? Dicen Yalobi la Chutiat, Yalobi la Chutnak. Chutiat es el sol, Chutiat es la luna, pero también la Virgen de Guadalupe y de la Concepción. ¿Qué quiere decir eso? Que el Cristo negro es el hijo del sol y el hijo de la luna. Y, por ejemplo, en las cuevas vive el Yunchen, el dueño del cerro, que además vive en las zonas de Acahuales, en la zona de montaña. Pero ese puede estar en cualquiera de los municipios predominantemente choles, en Palenque, en Sabanilla, en Salto de Agua. Y aquí hay, para referirme a un dato importante de esto que tú mencionas, te dicen, la Virgen de Guadalupe, ¿no? De Sabanilla, esa no es la chuna, esa es patrona. Y San Mateo es el patrón, pero nada más de Tila. Y aquí esto nos hace pensar en nociones fundamentales como son el territorio, en términos de territorios culturales. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las entidades o el dominio que tienen nos habla de los grandes territorios. Es decir, el Yunchen está marcando la pertenencia de un gran territorio chol, independientemente de las fronteras políticas, pero también el Cristo negro. Pero los patrones son municipales. Es decir, y aquí abajo, ¿no? Está el Yunchen, el dueño del cerro con sus animales, y el mero diablo más abajo, los Mait, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, no, exactamente a tu pregunta. Si nosotros esto lo planteamos como un sincretismo, no. ¿Por qué el sincretismo te estaría llevando a conjugarlos? Y la misma lógica tiene el pensamiento central y sencillo. No lo voy a explicar ahora por cuestión de tiempo. Pero si no es un sincretismo, entonces ¿de qué estamos hablando? Aquí el asunto es cómo lo católico se acopló a un orden ya establecido. Y eso es interesantísimo pensar. Por eso es que, ¿cómo se llama? Por eso es que lo nuevo se semantiza, se adopta, se resiste incluso. Una ortodoxia. Claro, pero bajo una lógica. Por eso tiene sentido lo que establece López Austin con el núcleo duro. Porque lo que dice López Austin es que es una lógica que sigue persistiendo más que elementos, ¿no? Y lo que vemos en este tipo de estructuras de pensamiento son lógicas estructuradas. El modelo nuevo adquiere la dimensión de lo ya establecido. ¿Tú no estás de acuerdo? Tengo sus argumentos. Ok.
Ya lo discutiremos. Esa es una pequeñita ventanita. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa con otro dato? Lo voy a reseñar con otro dato. Por ejemplo, entre los choles, sobre todo de las partes bajas, metieron la ganadería cuando cayó el café. Y meter la ganadería implicó, ¿no?, tirar todo el café robusta, ¿no?, y sembrar pastizales, pastos, ¿no?, para el ganado. Y ahí, por ejemplo, el Yuchen ya no es la entidad sagrada fundamental, sino es Yak, el agua. ¿Y por qué el agua? Porque es fundamental para la alimentación del ganado o los pastos. Y todavía van al cerro, tienen toda esa estructura. Es decir, no podemos plantearlos en términos de sistemas cerrados, que lo único que tienen como finalidad es reproducirse. En realidad lo que tenemos son cosmovisiones que se van replanteando, se van cambiando, se van regenerando, se van transformando ante lo nuevo y ante lo que significa el cambio y la continuidad. Cuando lo piensas en términos de los plaguicidas o fertilizantes, ¿no?, también mantienen como ciertas lógicas. Por eso podemos pensar que son como sociedades más bien acumulativas, y que los vemos en la cuestión de sus agriculturas. Son laboratorios de biodiversidad, porque siempre están experimentando con nuevos cultivos, ¿no?, pero que adquieren la lógica, ¿no?, una lógica del sistema de yo les sugiero que esto lo vamos a retomar cuando discutamos la corriente de la etnotología, porque es exactamente lo que se está discutiendo bajo esta corriente, la etnotología. Y es lo que ya verán ustedes por qué esto es tan importante, esto que les estoy diciendo. Porque desde mi punto de vista, el ambiente y los recursos naturales, ante las emergencias y lo que nos está dictando los cambios en las sociedades indígenas, fundamentalmente porque son las que yo estudio, te obligan a pensar en esto, ¿no? Porque son sociedades que no están cerradas, están continuamente siendo bombardeadas desde diferentes frentes, porque los recursos naturales, a diferencia de lo que se había planteado en otras corrientes, me parece que hoy no lo podemos se ha convertido como un problema fundamental por los procesos económicos y en los modelos de nación que tienen que ver con un sistema global, con un sistema que está adquiriendo México. Por eso es que los recursos naturales y el ambiente no es un problema de moda, es un problema de emergencia, y que nos lleva a pensar desde la antropología estos problemas y desde las respuestas a partir de nuestro acercamiento íntimo con nuestros sujetos de estudio. Y es lo último que se está discutiendo, a dónde vamos a llegar. Bueno, miren, vamos a darnos 15 minutos, 11:30, para regresar y retomar